¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Oigan, hoy a las 6:30 no se pierdan narrativas. ¿Se vale la pena mentir para ganar? ¿Ustedes qué opinan? El uso político manipulador de la narrativa, la falta de juicio crítico también. En fin, va a estar muy interesante el programa con Ricardo Valderas y con Federico Bonazo, 18:30 horas, ya lo sabe, para que usted esté pendiente. También vamos a platicar, bueno, es una entrevista que realizamos en Noticias 360. Vamos a compartirla con ustedes, con el doctor Eduardo Juchín, quien nos habla sobre los plurinominales, cómo los partidos políticos pues han contaminado precisamente este aspecto para entregárselo a sus cuates, ¿no? Y empezar a desvalorizar realmente la trascendencia que debería de tener esta figura. Pero además, vamos a también a compartir con ustedes otra charla que en lo personal valoro muchísimo con Cau Sirenio, periodista, también fue de Noticias 360, la charla en donde nos habla de los jornaleros que son vilmente explotados por el gran capital. ¿Y quién cree que ha sido protagonista de esto? Pues hombre, el demócrata de Vicente Fox Quesada. Así que ya lo sabe, amén de este comentario y otro más que compartiremos con usted un poco más adelante, que tiene que ver con los golpes de Estado y todo este concepto. Pero ahorita se impone, diríamos coloquialmente. Se impone, por supuesto, darle cierta continuidad al tema de Luisito Comunica, Nayib Bukele, los influencers y parte del periodismo crítico que me gustaría hacer un comentario con ustedes, si me lo permiten. A ver si no queda muy largo este episodio. Pero en el tema de Luisito y en el tema de Nayib Bukele, mucho es a raíz de los comentarios que ustedes me han hecho el verdadero honor y se los agradezco profundamente de hacerme llegar a través de nuestro canal de YouTube, en donde me han esgrimido que no están de acuerdo con la postura de su servidor expresada el día de ayer y me han dicho que consideran que Nayib Bukele está haciendo un excelente trabajo o un buen trabajo al poner orden en su país. Incluso algunos me han señalado, ojalá que México aplicara exactamente las mismas reglas que Bukele para lograr esa tranquilidad. Otros más, entiendo también la furia, el coraje o enojo que se puede presentar al momento de ver un comentario con el cual no estás de acuerdo, pues me han hecho llegar con sus pronunciamientos deseos de que ojalá yo los traiga a mi casa a todos los pandilleros o que ojalá me pase algo para que entonces empiece a valorar lo que son ese tipo de reglas. Mire, en lo personal yo respeto cada uno de sus pronunciamientos y se los agradezco mucho. Pero sí me gustaría explicar un poco más a fondo a qué nos referíamos el día de ayer, ¿no? Y yo, por supuesto que jamás minimizaría, y ustedes, quienes han seguido mi trayectoria lo saben, jamás hemos minimizado a las víctimas. Los daños que genera la violencia a una persona que se acaba su tranquilidad, que no puede caminar por la calle porque tiene miedo de que haya una balacera y quede en medio, de que salgas de tu casa a trabajar en tu taxi, en tu urban, y no sabes si vas a regresar porque el narcotráfico te está exigiendo que trabajes para él. Que abras tu cortina y que llegue un grupo de pelafustanes y te exijan que les pagues una cantidad, y si no lo haces, te queman el negocio por decirlo menos. Lo más, te secuestran, te levantan, van sobre tus hijas, sobre tus mascotas, sobre todo aquello que saben perfectamente que te hace vulnerable. Otros más llegan al extremo, por supuesto, de llevarse a tus hijas, a tus esposas, a tus novias, solamente porque les gustaron. Algunos otros secuestrar a tus hijos para formarlos como criminales, para integrarlos a las filas del crimen organizado. Los ponen a pelear, a matarse entre ellos y filtran los videos. Por supuesto que aquella persona que llega, otros violan enfrente de ti a tus hijas, unos más destazan a tu padre frente a ti para que tú tengas una lección. Por supuesto que aquel que hace esto merece todo el peso de la ley, merece quedarse en la cárcel para siempre. Y por supuesto que la víctima tiene todo el derecho de estar fúrica, indignada y no tener ningún tipo de empatía
hacia un criminal de este tamaño. No puedes cuestionar a la víctima, ni puedes pedirle que piense con cabeza fría, porque eso es, perdón que lo diga así, pero eso es muy irresponsable de nuestra parte. Sin embargo, y jamás fue mi intención. Si eso se entendió, no fue mi intención. Ustedes me decían, Nayib Bukele ganó de manera clara y tiene una enorme popularidad en El Salvador. Totalmente, totalmente, así fue. Tiene una popularidad casi o superior al 80%. Nadie lo duda, ¿eh? Y nadie duda que es un hombre muy popular en muchos sentidos, porque para los salvadoreños puso orden ante este tipo de delincuentes que tenían aterrorizada a la población. Hasta ahí vamos de acuerdo todos. Donde empezamos a diferir, y les ofrezco una disculpa de antemano, es cuando algunos me dicen, ¿por qué López Obrador no hace lo mismo? ¿Por qué estás justificando la mano débil ante, o suave ante el crimen? ¿Por qué nos hablas de derechos humanos y los derechos humanos no son para estos delincuentes? Yo me quiero referir al origen de la violencia. Y ese es mi punto fundamental en todo esto. ¿Quién origina la violencia que padecemos todos los días? ¿Quién la maneja? ¿Quién gana con ella? La violencia no nació ayer. La violencia no fue una generación espontánea de la misma, no. Es verdad que una de las causas que explican la violencia en el mundo es la miseria, la extrema pobreza en que se vive, se muere, no. Eso es un hecho. Para mayor gloria y negocio del mercado, que obviamente impone las reglas de la tercera parte de los seres humanos, y de su mano, hijas del mismo padre, otra razón que llama a la violencia es la injusticia, los innumerables conflictos pendientes de solución, archivados bajo las alfombras, remitidos a un tiempo que siempre será tiempo, conflictos que se van envenenando conforme pasan los años, el silencio, que terminan inevitablemente engendrando más y más violencia. También es cierto que el fanatismo religioso, con independencia del Dios al que sirva de coartada y la iglesia que le procure el rito, difunden también la violencia, aún más con perseverancia que sus propios dogmas. Pero sin negar la validez de todas estas causas y algunas más que omito, el más infalible conductor de violencia podríamos decir que es el asco, la cólera, que en el ánimo del más indiferente observador, ¿no? Provoca el constante ejercicio del cinismo, de la hipocresía, conjugada en todos sus tiempos. Si hay algo que desespera y enerva al más comedido mortal, es precisamente la desfachatez con que los inmorales pretenden revertirse a virtud. Es el global festejo de la desvergüenza. Es la enfermiza ambición exhibida y honrada como misericordia. Es precisamente el relato de la vileza más perversa, subastada como única bondad. Es la impunidad con la que la delincuencia homologada se expresa y celebra su legal amparo. Es esa náusea que queda en el duodeno como llaga sangrante de quienes ni siquiera tienen derecho a la memoria. Violencia, por ejemplo, también es imponer la injusticia en nombre de la ley y del orden. Violencia es sellar todas las salidas, congelar ilusiones, propagar el cinismo, enfermedad voluntades, ¿no? Disfrazar de trabajo lo que antes mercadeaban como esclavitud. Violencia es restar los panes para que los pueblos siempre malvivan defendiendo el mínimo, ¿no? Que a las minorías les proporciona el máximo. Violencia es automatizar el pensamiento, las emociones, la compleja lentitud del ser. Violencia es relativizar el fin y los medios. Ojo con esta frase, el fin y los medios. Violencia es ese susurro que me dice y me dice, resbala y cae que no hay camino. Y violencia es la voz bajita también que aparece y desaparece. Violencia es la media sonrisa asesino que se asoma en la cara de un hombre con reputación. Violencia es la marca que llevan por siglos los miserables de la tierra. Violencia es adoctrinar al niño para que jamás pueda ganar su propia carrera, ¿no? Violencia que surca, por ejemplo, el vientre, violencia es la conciencia del adolescente, violencia para el adulto, violencia que acompaña al viejo, violencia es decir, la vida cuando vendemos muerte, violencia individual, violencia colectiva, violencias. Violencia es expandir este enorme simulacro de vida para las mayorías, ¿no? Violencia es decir, democracia, cuando en realidad queremos decir secuestro. Y violencia es condenar a quien se declara insubordinado al uso multiplicado de las trampas legales.
Violencia es háganse visibles todas tus formas de control con las que nos acorralan precisamente la existencia. Y en ese punto es al que voy. ¿Quién genera la violencia? Los maras de El Salvador, los cárteles en México, los cárteles y grupos paramilitares en Colombia, los líderes criminales del Ecuador, no nacieron por sí solos. Forman parte de toda una estructura perversa que controla el gran capital. Ese gran capital que genera las condiciones de vida para que no tengas que comer, para que no tengas desarrollo, para que no tengas manera de salir adelante, para que seas absorbido precisamente por esa maquinaria que a ellos les permite seguir generando mano de obra barata, ya sea en el ámbito legal o en el ámbito ilegal. Y en el ámbito ilegal se pertenece a grupos violentos quienes ejercen el terror en contra de la población para que la población no levante la cabeza, para que la población no demande, para que la población no denuncie, para que la población no exija a sus gobernantes. Porque el gran capital es gobernante, es el que erosiona el estado de bienestar, es el que erosiona la democracia y dice protegerla. Ese gran capital que sigue el manual de la derecha golpista y de la derecha represora. Por eso yo le pregunto, ¿quién controla o controlaba las pandillas de El Salvador? El mismo Estado, el mismo capital de derecha, la misma clase gobernante, los intereses norteamericanos, porque ese es otro factor. América Latina tiene en su contra que cuenta de vecino con el gran cártel, ese cártel que ha hecho de la violencia parte sustancial del sistema financiero, de ese sistema financiero que le quita a las mayorías y le entrega a las minorías, y que tiene a la guerra como punto central y eje fundamental de su funcionamiento. Las grandes guerras que se libran, por supuesto, del otro lado del mundo, pero también las otras guerras, como la del narcotráfico, como los golpes de Estado, como las sazonadas militares, y todas ellas de la mano y perfectamente permitidas por Washington. El Salvador es una nación que ha vivido muchísima violencia durante toda su historia. ¿Por qué? Nada más porque no se ponen de acuerdo unos gobernantes. De verdad, la violencia en América Latina es un laboratorio de guerra y de control social. Un control social que parte de la misma clase gobernante, apadrinada por Estados Unidos. A lo que voy directamente, sin tanto rollo. Las pandillas eran controladas por ese mismo Estado y sirvieron para subyugar a la población. Por supuesto, que al momento que tú controlas esas pandillas, es porque forman parte del mismo grupo y por lo tanto puedes vender la idea de que yo ya hice más seguro a mi país. Y claro que todo mundo te lo va a reconocer por lógica, porque si tú estás agobiado por la violencia y llega cualquier personaje, se llame como se llame, dentro de ese mismo sistema y se da cuenta de lo que tienen que hacer o le dicen que hacer, que ahora ya llevaste al pueblo al extremo, ahora retráete para que el pueblo confíe en ti y aplauda todo lo que haces en otros ámbitos que tienen que ver con el despojo de recursos naturales y con la economía. Y no vale reclamar, porque efectivamente, y tienen ustedes razón cuando dicen Jesús, las leyes que impuso Bukele los metió a todos a la cárcel, sí, pero le voy a decir algo, ya hay reportes de gente inocente que está en la cárcel y que no tiene ni siquiera derecho a un juicio, porque los metieron con base a esta ley que va en contra de las pandillas. Es decir, están agarrando parejo y ya están agarrando incluso a personas que son señaladas por otras por diferentes intereses. Comienzan a ver ese tipo de denuncias, ese tipo de leyes, perdón, pero terminan afectando a los inocentes, a las personas que hoy aplauden precisamente que se haya metido a los delincuentes sin alcanzar a entender que a esos delincuentes los metieron porque forman parte del mismo interés del gobernante. Eso es lo que su servidor
opina precisamente del uso, del control, de la violencia y de quiénes son los grandes patrocinadores de la misma. Porque la violencia, perdón, viene de arriba para abajo, porque de abajo para arriba se llama revolución. Y por supuesto que las maras, que los cárteles, que los grupos paramilitares no son revolucionarios, una bola de delincuentes. ¿Qué le repito para que no quede duda? Que deben de estar pudriéndose en la cárcel. Uh-huh. Pero no podemos creer o pensar que están fuera del ecosistema y del uso político de la violencia. Y esa es mi crítica a Nayib Bukele, que las leyes que está aplicando no tienen un límite y que afectan a otras personas que son inocentes. Entonces ahí llegamos al punto de siempre, tu libertad por tu seguridad. ¿Y a quién le beneficia menos libertad? Al que gobierna. ¿Es un juego perverso? Sí, es un juego que tiene mucho tiempo llevándose a cabo. Y en Ecuador lo están llevando a cabo ahorita. Y en Colombia lo llevaron a cabo, por supuesto. Álvaro Uribe, ¿qué fue? Y en México también. Cuando me dicen por qué Bukele es mejor que López Obrador, yo no lo creo, con todo el respeto que me merecen. Porque López Obrador está teniendo las causas y está teniendo resultados atendiendo las causas. No tan rápidos, no. Tristemente no. Pero yo prefiero que se atiendan las causas y se lleven a cabo acciones de esta naturaleza como hace López Obrador a una ley o una acción que jala completamente a todos los que tiene que jalar y que se van a entregar porque responden a esos mismos intereses y de paso, ajá, oculte lo que realmente quiero, que es el control social de un país. Ese es mi punto en todo este tema de este Nayib Bukele y en el caso de Luisito Comunica, el papel de los influencers. Luisito Comunica va y legitima una acción de esta naturaleza, lo cual a mí sinceramente me lleva también a la sospecha, perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo así, ajá, es el manual de la derecha. La derecha históricamente lo ha hecho. Ocupas a un líder con influencia, con personalidad, con seguidores, para normalizar lo que tú haces. ¿Sabe quién lo hizo? García Luna, a Felipe Calderón. Hoy ya se nos olvidaron a los artistas, futbolistas y todos que aplaudían la guerra contra el narco y que provocaron que mucha gente lo reconociera. Carlos Salinas de Gortari, los intelectuales, que lo legitimaron, que lo normalizaron. Es decir, es una práctica constante de la derecha utilizar a estas figuras. Ahora, el uso electoral de la influencia es tradicional en la política, por supuesto, a fin de probar su calidad moral, afectos, empatías, bondades. Desde hace mucho tiempo se recurre a las celebridades para generar arrastre en las masas, ya sea por contrato, por pactos, alianzas o simulación de una foto, un testimonial, una entrevista, no sé, bueno, hasta una boda, ¿no? Con el personaje de moda representa potencialmente votos. Ahí está Peña Nieto, ¿no? Con la gaviota. Bueno, hasta en las poblaciones rurales y más recónditas, acceder a los electores es mucho más sencillo y efectivo recurriendo a los medios digitales. Y por supuesto, las audiencias de estos medios son mucho más sensibles y receptivas a los mensajes y opiniones de las personalidades que siguen. Entonces, los partidos políticos, pues son marcas desgastadas. ¿Está de acuerdo? Acarrean un peso negativo, arrastran todo el rechazo y el desprestigio, están ligados a las malas experiencias. No pueden desligarse de sus figuras y nombres ingratos. Cargan con los resentimientos y con las promesas incumplidas. Y los influencers, pues no tienen que lidiar con esas objeciones. Sus devotos los consideran personajes auténticos, legítimos, ordinarios, incapaces de someterse ni venderse a una organización política, ¿no? Cuando en realidad es lo que hacen, porque a final de cuentas ellos venden su imagen. A eso se dedican, a vender su imagen. Y claro que cuando llevan a cabo una acción como la de Luisito Comunica o la que hicieron con el Partido Verde, ¿se acuerda? O con el mismo PRI o con el mismo Morena, por supuesto que tienen conocimiento pleno de que la intención es que lleven a sus seguidores a limpiar la imagen del partido político del gobernante que están respaldando. Por supuesto, es parte del negocio que ellos venden. ¿Por qué? Porque son auténticos, porque son legítimos, porque son ordinarios, porque son incapaces, ¿no? En un momento dado, dice por otro lado, porque ejercen su derecho de opinión de manera libre e independiente en el papel. Y un influencer es una vía corta de decisión.
El carisma rinde las resistencias, envuelve, seduce, permite gozar de la confianza de los admiradores. Y bueno, para estos últimos, seguir, por supuesto, un influencer representa sumarse a la inercia, a la tendencia mayoritaria, estar al lado correcto de las posturas políticas. Y algunos seguidores ven en sus influencers señales de referencia. Sus comentarios ofrecen claridad, evitan las complejidades para ejercer el sufragio, consideran que seguramente están mejor informados y si se inclinan por algo o por alguien es porque ahí están la certeza y la verdad. Credibilidad, confianza, admiración, fama, respeto, aceptación, los modelos a seguir se desplazaron a las esferas de lo virtual. Esa es la realidad. Los sectores mayoritarios del electorado prefieren sí, ¿no? Las ocurrencias, el meme, el chiste, el baile, algún atajo para formar un criterio y orientar incluso sus preferencias políticas. Y a mí me parece muy válido, ¿eh? Muy, muy válido que la audiencia tome ese tipo de decisiones. Pero es fundamental entender también quién está del otro lado como influencer y el poder que tienes como influencer. La cercanía a un influencer se mantiene en campaña, por ejemplo. Su capacidad de movilización y atracción alcanzan para hacerla entretenida, mantener a la audiencia, tapar la incompetencia, ojo con esto, precisar sus declaraciones, legitimar propuestas, defenderlo de sus rivales al político, desviar la atención de las carencias de un candidato. Y hoy en día para los políticos resulta una pesadilla enfrentarse con influencias de alto impacto, ¿no? Llevan las de perder por el contagio de una percepción totalmente, totalmente negativa. Entonces, vivimos una época en donde, ¿cómo podríamos definirlo? Una época en donde hay una élite, hay íconos y hay, por supuesto, influencers. Es decir, hay publicidad estudiada en un escenario mercadotécnico que anima a las masas, que las anima a la compra de mercancías en sus diferentes formas, usando del engaño, de la falsa superioridad como un atractivo para construir individualidades sujetas obviamente a la dependencia. Los tiempos han cambiado, ¿eh? Pero seguimos en la misma línea, adoptándose el tema a planteamientos más cercanos, al mito de los dioses y los superhombres. Ha agotado el combustible, pues obviamente han tomado el relevo, ¿no? Personajes con la misma finalidad que tienen esa influencia y esa credibilidad bien ganada, bien lograda, por supuesto, bien construida, y que la ofrecen al mejor postor, ¿no? Son instrumentos publicitarios de un escaparate exhibido por la minoría dominante para asegurarse la sumisión de las masas desde una perspectiva comercial y, por supuesto, política. Decía Laura Sánchez Ley sobre el Luisito Comunica, que le generó millones de vistas, que le generó todo, y gracias a las personas que lo consumimos. Por supuesto que era una finalidad, pero lo hubiera hecho de todas formas. ¿Por qué? Porque él ya tiene un público cautivo. Y ese público cautivo es precisamente al que él quiere llegar y por el cual lo busca un gobierno para lavar su imagen, como pasa con el Partido Verde Ecologista de México, como pasa, por supuesto, también con el Partido Acción Nacional y ni hablar del Partido Verde Ecologista. Los influencers llegaron para quedarse en la política y como tales, habrá también que aprender a diferenciar quiénes están operando y quiénes están poniendo su credibilidad por dinero y quiénes lo hacen por convicción propia en un proyecto político. Porque una cosa es que yo me ponga a bailar, a cantar, a contar chistes, que por cierto soy malísimo, y otra es que ya quiera hablar de política. Porque cuando yo hablo de política como influencer, entonces tengo que empezar a ser analizado por los intereses que me mueven. Si les gustó el video, échale el pulgar arriba, déjeme su comentario, déjeme su punto de vista, que de verdad, como lo ve, los leo todos, la verdad, de las cosas. Se los agradezco muchísimo, de verdad, aunque no pensemos igual. A mí me encanta que me hagan llegar sus comentarios, sus opiniones. Suscríbase, dele, por supuesto, a la campanita y me parece que ese es el punto nodal que tenemos siempre que preguntarnos. ¿Quién es el que controla la violencia? ¿Quién es el que gana con la violencia? ¿Y quién es el que origina precisamente la violencia en este mundo tan particular? Lo espero a las 8 con otro comentario, por supuesto. Antes ya lo sabe, vamos a tener entrevistas, así como también narrativas, ¿no? Con Federico Bonazo, Ricardo Valderas. Y mañana hay toda una batería, con el comandante Herrera Valles.
va a estar también César Pineda, va a estar Héctor Alejandro Quintanar, va a estar también, por supuesto, nuestros amigos de Cooperativa de Periodismo, van a estar también hablando el profesor Romero sobre lo que pasa en Ostula. Vamos a tener bastante, pero bastante el día de mañana para que usted esté atento a su canal, a su comunidad. Por lo pronto, una disculpa por lo largo de este video, pero como siempre, un gusto, como siempre, un placer.